Bien, en esta lección vamos a continuar modelando nuestro molino. Ok, ya tenemos la base o lo que sería el cuerpo para nuestro molino. Ok, así es que vamos a checar la referencia. Vamos a crear este pequeño borde o base en el molino. Ok, así es que vamos a insertar un loop justo a la altura donde lo vamos a crear. Vamos a activar nuestra herramienta Insert Edge Loop Tool, ya muy conocida hasta ahora a lo largo de estas lecciones del curso. Así es que vamos a insertarlo a la altura aproximada donde queremos crear dicha geometría y listo. Vamos a checar referencia, checar más o menos proporciones y me parece que está bien. Incluso que puedes moverlo activando tu herramienta mover hacia arriba o hacia abajo. No lo vayas a mover hacia los lados, obviamente, porque deformaría el cuerpo. ¿Okay? Solo en el eje Y puedes ajustarlo. Si por accidente lo has dejado de seleccionar, recuerda que puedes simplemente en modo Edge o modo borde dar doble clic y se selecciona todo el loop. ¿Okay? Así es que puedes ajustarlo de mejor forma si deseas y checando tu referencia. Incluso voy a mover un poquito más hacia arriba y listo. Ok, ahora vamos a ir a modo face para crear esa parte hacia afuera, ok, o esa especie de base. Botón derecho sobre nuestro molino, nos vamos a ir a modo face y vamos a ir seleccionando todas estas caras dejando presionada la tecla Shift. Esta sería una forma. Otra forma simplemente es crear un cuadro de selección que abarque todas estas caras. Recordemos que el cuadro de selección también te selecciona las caras de atrás y cerciorarnos que se hayan seleccionado todas. ¿Ok? Otra forma sería crear un cuadro de selección incluso hasta abajo. ¿Ok? Y simplemente dejando presionada la tecla Shift o la tecla Control quitar de la selección las caras de abajo. Hay diversas formas de hacerlo. Incluso otra o nueva forma de hacerlo es dejando presionada la tecla. Seleccionamos una cara y dejando presionada la tecla Shift, damos doble clic en la cara de al lado y se seleccionará toda la serie de caras. Es como si seleccionáramos un loop en modo borde, dando doble clic, ¿ok? Pero en este caso seleccionas una cara y dejando presionada la tecla Shift seleccionamos la cara de al lado y seleccionará todas las caras. Hay distintas formas de seleccionar, es importante mencionarlas, justo como lo hemos hecho ahora, para que vayas viendo o seleccionando los objetos de la forma más cómoda y rápida posible. Con las caras seleccionadas vamos a crear una extrusión. Recordemos que el primer manipulador que nos sale es el manipulador para extrusión local y es justo el que nos interesa. No nos sirve el modo global, ¿ok? Nos sirve el modo local ahora. Así es que extruimos en el eje Z o en la flecha de color azul y checando obviamente referencia. Hay que ver qué tanto es. Te das cuenta que es un poco, así es que me parece que incluso voy a mover un poquito más hacia afuera y ahí me parece justo de acuerdo a la referencia la base de nuestro molino. Ok, regresamos a modo objeto desde el menú dejando presionado el botón derecho del mouse, yendo a Object Mouse o alguna otra forma de hacerlo es presionando F8. De esta forma hemos salido a modo objeto. ¿Okay? Así es que hasta ahí tenemos la base del molino. Obviamente se ve muy cuadriculado, habrá que suavizar, pero de momento vamos a crear la geometría principal. Posteriormente vamos a ver la versión suavizada del modelo e iremos metiendo loops para mantener la forma. Ahora vemos que en la parte de arriba está esta especie de techo, ¿ok? Y crece a partir o está encima, sobrepuesto en la base del molino. Así es que vamos a crear esta geometría por separado, ¿ok? Así es que vamos a insertar también un loop justo a la altura de donde empieza el techo, para que a partir de ahí creemos el techo, ¿ok? Así es que vamos a insertar un loop nuevamente, pero ahora en la parte de arriba aproximadamente sería justo aquí. Vamos checando referencia, incluso me parece que podría ser un poco más abajo. Activamos la herramienta mover y lo movemos un poco hacia abajo. Listo. Quizá levemente hacia arriba. ¿Okay?
Y listo. Ahora, teniendo esas nuevas caras que formarán el techo, vamos a duplicarlas para crear geometría a partir de ahí. Yo me voy a regresar a modo objeto. Si te das cuenta, solo tenemos una sola pieza, nuestro cilindro, para el cuerpo del molino. Vamos a ir a modo face y vamos a seleccionar esas caras, recordemos, con las distintas formas de seleccionar. Yo voy a seleccionar una cara, dejo presionada la tecla Shift y doble clic en la cara de al lado para seleccionar esa serie de caras. ¿Okay? Ahora, con esas caras seleccionadas que formarán el techo, voy a duplicarlas, ¿ok? Para crear una geometría distinta a la del cilindro completo, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer desde el menú Edit Mesh, en la sección de Face, porque obviamente estamos seleccionando caras, y la opción Duplicate, ¿ok? Vamos a agregarla al shelf, Control, Shift y clic izquierdo o primario del mouse. Y ahí tenemos la opción Duplicate. ¿Okay? Así es que con las caras seleccionadas vamos a duplicarlas. Y listo. ¿Okay? Para no confundirnos, ya se han duplicado las caras, pero para no confundirnos damos un clic fuera. Ahora vamos a seleccionar el molino. Te das cuenta que estamos en modo face. Vamos a regresar a modo objeto. Y ahora sí seleccionamos el molino. Pareciera que no se han duplicado ninguna, no se duplicaron las caras. ¿Qué pasa si activamos la herramienta mover, movemos hacia un costado el molino y ahí están las otras caras? ¿Ok? Quizás se torne un poco difícil encontrar estas caras. Voy a deshacer cambios. Una forma de hacerlo es desde el Outliner. Desde el menú Window, Outliner, vamos a visualizarlo. El outliner no es otra cosa más que una lista de todos los objetos que tenemos en nuestra escena. Lo puedes visualizar desde el menú Window, Outliner, o lo podemos cerrar. Y en nuestro Toolbox tenemos un acceso directo justo aquí para visualizar nuestra vista perspectiva o nuestra vista 3D y el outliner. Podemos darle clic y nos abrirá el outliner en un costado y la vista perspectiva de otro. Recordemos que todos los paneles dentro de Maya son ajustables para personalizar nuestra área de trabajo. ¿Okay? Incluso si te vas al menú Edit Mesh, te das cuenta que en cualquier menú tenemos una pequeña línea, ¿ok? Esta pequeña línea, que al presionarla nos permite sacar ese menú. De esta forma, si estamos trabajando con 2 o más monitores, es más cómodo acomodar dichas ventanas o las ventanas que más utilicemos. ¿Okay? Incluso si abres tu Tool Settings, de forma predeterminada, muchas veces aparece del lado izquierdo. Lo único que haces es arrastrar desde esta pequeña línea y adherirlo al lado derecho. ¿Okay? Es importante que sepas que Maya es muy personalizable. Así es que puedes presionar la barra de espacio para maximizar el outliner de igual forma que lo hacíamos con nuestras vistas. ¿Okay? Así es que listo. Ahora visualizando el outliner te das cuenta que tenemos siempre 4 nodos. La vista perspectiva, estas son cámaras, si te das cuenta, la vista top, la vista front y la vista side. Estos nodos siempre van a estar porque Maya inicialmente empieza con esas 4 cámaras. Y siempre tendremos estos 2 nodos también. Es el nodo de creación de objetos y el nodo de creación de luces, los cuales siempre aparecerán. Fuera de todos estos está nuestro cilindro, ¿ok? Nuestro cilindro en el cual nos hemos basado para crear la base. Voy a hacer un poco más delgado mi outliner y voy a ocultar mi option settings, mi tool settings. ¿Okay? Así es que nuestro cilindro es obviamente la base del cilindro. Vamos a ver qué hay dentro del cilindro. Si te das cuenta, tenemos tal cual las caras que hemos duplicado y el cilindro completo. Ahora, todos están englobados en este nodo, es decir, en este grupo. Automáticamente, al duplicar las caras, se metieron dentro de un grupo junto con el cilindro. A nosotros nos interesa tener estas caras, pero fuera del grupo. Para eso, las seleccionamos desde el outliner y vamos a ir al menú Edit. Nos vamos a la opción Un Parent, justo aquí, o acceso directo Shift P. Voy a dar un parent y si te das cuenta se ha salido del grupo. ¿Ok? Ahora tenemos el grupo del molino y aparte nuestras caras, que es justo lo que nos interesaba. ¿Ok? Y listo, ahora que tenemos nuestras caras como un objeto separado fuera del grupo del molino o del cilindro, ya podemos empezar o continuar.
¿ok? Ahora, si te das cuenta, las caras que hemos duplicado tienen todo este historial, ¿ok? Voy a bajar un poco el Layer Editor. Todos estos nodos se van creando a la hora de ir extruyendo, de ir separando. Te das cuenta que empezó siendo un cilindro. Posteriormente se metió en un loop, luego se extruyó y luego se separaron las caras. Todo esto lo va a ir almacenando el channel box y a esto se le conoce como el historial. Todas las herramientas que le vayamos aplicando. ¿Ok? Para mantener una línea de trabajo más limpia y no nos interesa tener todo el historial de los objetos, salvo en algunas ocasiones. Pero en esta ocasión no nos interesa saber de dónde salieron estas caras o qué herramientas se les fueron aplicando. Así es que podemos eliminar el historial desde el menú Edit, Delete by Type, History. ¿Okay? Vamos a agregarla al shelf ya que vamos a ir eliminando el historial de la mayoría de los objetos. Dejamos presionada la tecla Control, Shift y clic para agregar al shelf y listo. ¿Okay? Así es que con las caras seleccionadas duplicadas vamos a eliminar el historial y se eliminarán todas estas transformaciones. Y listo. De esta forma mantenemos una escena más limpia, con menos peso, ¿ok? Y no es necesario tener el historial. Ahora, si te das cuenta, el pivote está acá abajo. ¿Okay? Nos interesa tenerlo centrado en el objeto para ser más intuitivo. No pasa nada tener el pivote ahí abajo, pero al duplicar las caras el pivote se quedó donde estaba el cilindro original. Así es que nos interesa tener el pivote centrado. Así es que desde el menú Modify vamos a la opción Center Pivot para centrar el pivote. También le agregamos al shelf Control Shift Clic y centramos pivote. ¿Ok? Y ahora, también te das cuenta que nuestras transformaciones están editadas, ¿ok? Desde la escala y la posición en Y. También vamos a resetear todas nuestras transformaciones del Channel Box desde el menú Modify, Freeze Transformations, ¿ok? Control Shift Click para agregarlo al shelf. Y también vamos a resetear transformaciones con Freeze Transformations. De esta forma, toda nuestra posición se va a ir a 0, nuestra rotación a 0 y nuestra escala a 1. ¿Okay? Al hacer esto, automáticamente le estamos diciendo a Maya que esta es la posición 0 o la posición inicial de estas caras. ¿Okay? Solo para que lo tengas en cuenta. Esto se hace con el fin de llevar una línea de trabajo. Borramos el historial para que no tenga peso la escena, ya que no necesitamos el historial. Centramos el pivote para tener centrado el pivote y mover más cómodamente los objetos. Y reseteamos transformaciones cuando queremos decirle a Maya que esa va a ser la posición inicial de algún objeto. ¿Okay? Y bien, hasta aquí ya tenemos las caras que necesitamos para crear esta especie de techo. ¿Ok? Así es que vamos ahora a crear lo que sería esa especie de techo hacia la parte de arriba. ¿Ok? Así es que con las caras seleccionadas vamos a escalar hacia afuera desde el centro. Y con esto te das cuenta que nos estamos saliendo obviamente un poco. De esta forma estamos creando esta especie de volumen justo aquí. ¿Ok? Y listo. Ahora lo único que quedaría por hacer sería empezar a crear el pico hacia la parte de arriba a base de extrusiones. ¿Ok? Para no alargar demasiado voy a detener la lección hasta aquí. Recuerda, puedes ver el wireframe unshaded de tu geometría para ver cómo está constituido. ¿Okay? Y rápidamente, al crear objetos en Maya, automáticamente Maya les asigna un material o un color. ¿Okay? Este color grisáceo, a mí me gusta ponerlo en un tono más blancuzco para visualizarlo de mejor forma. ¿Okay? Para eso simplemente dejas presionado el botón derecho del mouse sobre cualquier pieza y te vas a la opción Material Attributes. Los materiales es básicamente lo que le da el color a los objetos dentro de Maya. Y en color puedes asignar el color que tú quieras. ¿Okay? De momento me gustaría un tono blanco. A mí siempre me gusta asignar un tono blancuzco, un color hueso. ¿Okay? De esta forma contrastan más las líneas del wireframe unshaded con la geometría. Vamos a guardar nuestra escena desde el menú File, Save Sin As, y esta será lección 6 final. Y continuamos en nuestra siguiente lección.